Buenas, Raúl. Hola. Oye, escúchame, sabes que he estado pasándolo fatal con la montura, que he tenido un montón de problemas con ella. Finalmente, gracias a Iván, conseguí que me fuera fina, pero claro, una vez me llegó otra vez, la tuve en casa, pues tuve que volver a pelearme una vez más con todo el tema de calibración y demás. Y como sabes que nuestra intención es intentar hacer las cosas bien, pues me dio por investigar el tema de la calibración. Entonces, ¿qué te parece si repasamos a fondo los pasos previos para hacer una buena calibración y luego cómo saber si la calibración que ha salido es correcta o no, en qué deberíamos fijarnos? Claro, encantadísimo y vamos a la fuente, vamos a ver lo que nos puede ofrecer de información y luego ver qué experiencias has tenido y cuál tenemos al final todos, ¿no? A ver, sí, encantadísimo de que me invites y ver lo que has podido Genial. avanzar. Mira, lo primero que he hecho ha sido montar un vídeo Ujú. en el que hago todos los pasos previos a la calibración, porque pensamos que la calibración es un momento dado cuando ya tenemos montado nuestro equipo. La calibración en PhD2, ¿no? Para el guiado, sí. Exacto. Pero claro, para que esa calibración funcione bien, antes hemos tenido que hacer una serie de pasos, sobre todo Mm. si hemos cambiado cosas en el equipo, si hemos cambiado tubo guía o cámara guía o pues, cualquier tema de setup, pues hay que hacer unos pasos previos. Entonces, he grabado un vídeo que es como unos 25 o 30 minutos. Si te parece, lo lanzo y vamos Vale, comentando sobre él. ¿Vale? muy bien, venga, adelante. Venga, pues te voy a compartir la pantalla y a partir de Vamos. ahí vamos viendo. Si queremos hacer astrofotografía del cielo profundo, ese soy yo en mi vamos a necesitar autoguiar nuestra montura. Lo normal será que usemos para eso el programa PHD2. Solemos pensar que el autoguiado es algo como medio mágico, que no sabemos muy bien cómo funciona. Lo cierto es que PHD2 debe medir dos cosas para que el guiado de nuestra montura sea el correcto. Por un lado, necesita conocer el ángulo de la cámara con respecto a los ejes del telescopio, el ángulo de la cámara guía con respecto a los ejes de los telescopios, y por otro lado, va a necesitar saber cuán largo es el pulso que necesita para mover el telescopio en esa montura específica y con esos datos de focal y de píxel. En este punto ya se podría hacer alguna puntualización, ¿verdad, Raúl? Estás en el balcón de tu casa, ¿no? Sí, se me nota, ¿no? Sí. Cuéntame. Sí, con respecto a la longitud del pulso, concretamente, Ujú. porque luego vamos a revisar algunos datos de calibración que he preparado, pero esto no es que los pulsos aparezcan ahí mágicamente. Claro, digamos que cada corrección que le enviemos a la montura puede ser de mayor amplitud o de menor amplitud. ¿Cuál es la correcta? A veces diría que es de las primeras cosas que uno se encuentra cuando comienza en la afición, ¿no? Que por defecto te viene, si no recuerdo mal, 0,1 de pulso y a veces eso no es suficiente para mover la montura, que tenemos que un poco configurarlo. Va por ahí, ¿no, Teo? Sí, además es que tenemos que configurar ese pulso, Ujú. Sí, ¿vale? ¿dónde además? Claro, ¿dónde? Sí, ¿Dónde sí, sí, está sí, eso? sí, sí. ¿Dónde está eso? Sí. Efectivamente. Pues nada, a ver, cuéntanos tú dónde está eso. Bueno, depende del software que tengas para controlar la montura, pero por ejemplo en EQMOD, pues sería en la propia pantalla de EQMOD, cuando abres Aquí es cuando aparecerá el icono, el gráfico, la pantalla de EQMOD, pero digamos que en la propia configuración de la montura y del software que la controla, que es en este caso EQMOD. Lo que hará luego PHD2 es modificarla en función de la calibración y de otras cuestiones. Sí, la cuestión entonces es que en EQMOD tenemos que decirle cuál va a ser la velocidad de la montura
y tenemos que asegurarnos de que el pH de 2 tenga exactamente la misma velocidad. Exactamente, Correcto. justo eso. Perfecto. Claro, porque si no la calibración va a fallar, por ejemplo, si no mueve lo suficientemente la estrella, no va a poder calibrar. Entonces, esto es importante. Diría que es, por así decirlo, la primera traba que tenemos todos cuando nos iniciamos con EcuMod y con la calibración. Sí. Luego, ese tema es interesante además y yo creo que deberíamos investigarlo más a fondo porque ¿cuál es la velocidad correcta? Quiero decir, por ejemplo, la EQ6R Pro, que tenemos tanto tú como yo, nos permite guiar a unas velocidades muy bajas y a unas velocidades muy altas. Claro. ¿Cómo sabes cuál es la velocidad que a ti más te conviene? Eso sería interesante investigar. Claro, eso yo deduzco que es también dependerá de tu resolución de guiado. Al final tú quieres mandar unos pulsos para no pasarte o quedarte corto. Entonces, ¿cuál es el valor correcto? Digamos que tú partes de uno inicial y el objetivo de la calibración, precisamente uno de los objetivos sería tratar de averiguar cuál es la velocidad, que luego iremos afinando con otras cuestiones como el asistente de guiado, que dependerá de la noche que tengamos, etcétera. O sea, es decir, pero en definitiva, la velocidad de guiado inicial, diría que por recomendación, por monturas, fíjate, hasta en la HQ5, que también la he tenido, se recomienda 0,5 de velocidad inicial. Sí. En algunos casos se puede aumentar, depende también de lo apretada que esté la montura o de lo sensible que sea, pero bueno, yo diría que ese sería como un valor estándar para todo el mundo. Con lo cual, pH de 2 es como su punto de partida, digamos. A partir de ahí hay que dejar que pH de 2 haga su magia y sus cálculos, porque al final es el que va a controlar la montura. Correcto. Entonces, el calibrado va a mirar si el ángulo de la cámara guía está en el eje con respecto a tu montura y qué pulso, qué longitud de pulso va a necesitar mandar a la montura para que guíe correctamente la estrella. Y esa longitud de pulsos previamente la has tenido que configurar tanto en pH de 2 como en EcuMod. Digamos que te tienes que asegurar que lo que pusiste en EcuMod, cuando cargue pH de 2, digamos, y lea de ese valor, lo haya cargado correctamente, ¿no? Normalmente sí. Matizar que por qué necesita que el eje esté correcto, digamos, porque al final el pH de 2 se basa en un algoritmo que va a inferir la posición de la estrella, ¿no? Entonces, y mandar, obviamente, las correcciones adecuadas para que se mantenga en el punto central, ¿no? Entonces, la ortogonalidad es muy importante porque al final, digamos que los cálculos, por así decirlo, es como si los simplificáramos, ¿no? O sea, sería un poco la idea. Y al simplificarlo al final lo que conseguimos también es mayor precisión. No es algo súper dramático, pero sí que la idea sería, vamos, hagamos lo posible por ayudar a pH de 2. Efectivamente. No tiene por qué ser perfecto. Exacto. Si te acercas a la perfección, estará facilitando el guiado. Es la idea. Justo. Y esto no es algo que digamos tú y yo, es precisamente... Podéis consultar, bueno, el desarrollador, el creador principal de pH de 2 realiza diferentes webinars y comenta y da tips sobre su configuración y es una cuestión que él pone en relieve, ¿no? Que no debemos obsesionar con esta cuestión. Podremos guiar sin problemas, pero obviamente ir fino, pues ya sabes, Teo, que requiere de un plus. Correcto. Pero vamos, sí que es importante, vaya. Muy bien. Vamos a seguir con el vídeo. Esto es la calibración. Normalmente pasamos por la calibración como un simple trámite que hay que hacer antes de empezar a guiar. Pero lo cierto es que si pH de 2 no tiene bien indicados ese ángulo de cámara y esa longitud de pulso que necesita para que nuestra montura reciba el pulso adecuado, el autoguiado no va a ser adecuado. Pensamos también que para calibrar lo único que tenemos que hacer es simplemente irnos a pH de 2, abrir el menú, decirle que calibre y ya está. Pero lo cierto es que para tener una buena calibración necesitamos muchos pasos previos.
Muchos de ellos, de hecho, empiezan varias horas antes de que vayamos a hacer ese paso de ir al menú y calibrar, darle a la opción de calibrar. Y aquí es donde nos podemos echar a temblar. Claro, de hecho, fíjate, yo he tenido cámaras guías que a ti te pasará seguramente lo mismo, ¿no? Que bueno, recientemente hemos comprado la Lodestar para guiar, que es extremadamente sensible. Y precisamente, es decir, ¿en qué momento debo precisamente de alinear, ¿no? El tubo guía con necesitas casi el anochecer, porque es tan sensible Claro, sí. que no puedes, o le pones un filtro delante o algo, o de verdad, es... Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro tubo guía y nuestro tubo principal deben estar apuntando a la misma región celeste. De lo contrario, el guiado se verá comprometido. Fíjate que digo Y para comprometido, hacer esto, no para imposible. conseguir esto, tenemos que alinear tanto el tubo guía como el tubo principal. La mejor forma de hacer esto es mientras todavía tenemos luz, ya sea a primera hora de la mañana, durante el amanecer, o bien a última hora de la tarde, durante el anochecer. ¿Por qué cuando hay luz pero es tenue? Porque vamos a necesitar sacar imágenes, sacar fotografías. Y para esto, dado que nuestras cámaras son muy sensibles, vamos a necesitar que esa luz sea lo más tenue posible. Y aquí hago un inciso, porque claro, todo esto hay que hacerlo bien igualmente antes. Tú tienes que colocar el trípode, tienes que tenerlo bien equilibrado, tienes que colocar bien tu montura y luego vas a tener que decidir qué objeto vas a usar como referencia para que tanto en el tubo principal como en el tubo guía aquello esté centrado. Claro, que me gustaría matizar que a veces puede ser que no tengamos un mal guiado, pero la cuestión es que si no está bien alineado o incluso tenemos flexiones en el tubo guía respecto al principal, es decir, que pueda cambiar la posición durante la noche, por la posición que ocupa, por la temperatura, lo que sea, lo que vamos a hacer es reflejarlo sobre nuestros lights. El guiado podrá ser decente, pero veremos las estrellas ligeramente alargadas, incluso en función de la postura que tenga el telescopio. Por lo tanto, yo creo que la clave no es tanto a veces solo fijarse en la gráfica de PHD2, sino que hay que revisar nuestros lights y ver cómo han ido nuestras estrellas. Sí. Esto te lo puedo decir por propia experiencia, por una mala sujeción del tubo guía. O sea, así os lo... Yo he notado incluso a veces de tener una noche un buen guiado y a la noche siguiente no tenerlo y revisar todo, no sacar ningún tipo de problema y encendérseme la luz y decir, ¿se me habrá descompensado el trípode? Al día siguiente, quitar tubo, quitar montura, volver a mirar el nivel y efectivamente se había descompensado un poco. Nada, es un poco, pero un poquito aquí, allí es una barbaridad. Esto me pasó a mí la primera vez que salí al campo, cuando sujeté el trípode en la tierra, digamos. Claro. No se me ocurrió el ponerle nada firme debajo. Y digamos que el guiado no fue malo, pero se ve que cambió de postura y digamos que ahí empecé a sufrir estrellas un poco alargadas. No demasiado, o sea, estrellas tipo huevo, digamos, que al final no es una cosa dramática, pero digamos que es un poco lo que decimos. Si queremos ir fino y que nuestras esquinas sean lo más perfectas posible, etcétera, etcétera, pues tenemos que cuidar estos detalles. Incluso diría que para mí el equilibrado juega un papel súper importante, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, sobre el equilibrado tenemos que hacer un vídeo, ya lo sabes. Sí. En fin. Y aún así, necesitaremos unos tiempos de exposición muy cortos. Bien, sabiendo todo esto, lo que haremos será colocar nuestro trípode, colocar nuestra montura y seleccionar un objeto lejano, lo suficientemente lejano que nos sirva como referencia.
En este caso, vamos a utilizar como referencia estas antenas. Ya estás vigilando a los vecinos. Sí. En este edificio. Fíjate que cuando me llegó el Newton, que ahora se han desenfocado. a ver, te lo voy a contar. Cuando me llegó el Newton, cuando yo me compré el equipo, me llegó el Newton. La primera noche que monté, bueno, pues eso, equilibrando todo, tal. Por casualidad se quedó mirando a la habitación de un vecino. Cuando puse el ocular y miré, vi que tenía anuario 2017, anuario 2019, anuario 2020. Hay que tener cuidado, sí. Cosas que pasan. Las que vamos a estar utilizando como referente. Me refiero a la antena parabólica y la antena de... Sí. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ir paso a paso viendo qué tenemos que hacer para conseguirlo. Bueno, bien, en primer lugar, lo que vamos a necesitar es llevar nuestro tubo principal hacia esa zona, a la zona que hemos elegido como nuestra referencia. Importante no hacerlo al revés. Pues damos los embragues. Muy importante, sí. Ascensión recta y declinación y los movemos hasta que estemos enfocando a esa zona. Esta es una operación que te puede volver un poco loco, ¿de acuerdo? Nada, simplemente dedícale tiempo, tómalo con tranquilidad, tómalo con calma, que no pasa absolutamente nada si necesitas un poco de tiempo. Mi consejo: empieza pronto, no empieces cuando te quede media hora de luz, porque seguramente no podrás hacerlo. Es un poco estresante a veces, ¿eh? Te lo digo. Sí, porque... A mí me ha pasado, ¿eh? Porque tú necesitas mover en diagonal, pero claro, en diagonal no puedes. Sí. No, digo, estresante también porque empiezas como un gilipollas a girar así y dices que se me hace de noche, Sí. Un poco por, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, sí. Yo estoy en Galicia ahora mismo, que estamos a final de julio, tenemos luz hasta casi las 11 de la noche. Pues puedes empezar perfectamente sobre las 9:30, ¿vale? Porque vas a necesitar tiempo para localizar el objeto. Tú colocas los ejes de ascensión recta y declinación. En mi caso, lo que hago es abrir Nina, tal como estáis viendo en pantalla, y voy moviendo poco a poco ambos ejes hasta que encuentro el objeto que me interesa. En este caso, ya lo estáis viendo aquí, tenemos en pantalla, fijaros que con un tiempo de exposición de 0,01 segundos. Esto ya era con la mínimo posible, porque de lo contrario la imagen saldría velada. Pues ya tengo en imagen las antenas que quiero usar como referencia. Un apunte. A veces puede ser facilitador, por ejemplo, en vez de utilizar Nina, por ejemplo, usar ASICAP de ASI Studio para usar el Live View como si grabaras en vídeo. Sí. Entonces, digamos que los movimientos, bueno, en este caso, ya ves, porque a veces Nina, aunque tú pongas 0,01 tiempo de exposición, intenta resolver la imagen y a lo mejor te tarda 2 segundos, ¿no? Entonces, entre que 2 segundos cada movimiento es un poco rollo. Entonces, yo a veces lo hago así. Sí. Verás, el programa que utilices es el que te resulte más cómodo para hacerlo. Claro, sí, justo. Intentes dejarlo lo más centrado posible dentro de tu imagen. ¿Por qué? Porque luego vamos a usar PHD2 y la idea es colocar la imagen de PHD2 también lo más centrada posible. ¿De acuerdo? Bien, pues ve moviendo tus ejes de ascensión recta y declinación y coloca la imagen, el objeto que hayas usado como referencia en el centro de tu pantalla. Es muy importante
que ese objeto sea vertical, que esté, por decirlo de alguna manera, a 90 grados del cielo. Te puede valer, como en este caso, del suelo. una antena, una farola, el ángulo de una ventana o el ángulo de un edificio. Todos esos elementos te pueden servir para colocar adecuadamente los ejes de ascensión recta y declinación de tu tubo, tanto principal como guía. Una Eso vez es un punto hayas muy bueno, localizado... ¿Perdón? Te decía que eso es un punto muy bueno, que eso no lo Sí. había pensado, porque incluso con la mira puedes incluso alinear, digamos, el ángulo de rotación del edificio para saber un poco cómo vas, porque a veces es un poco difícil de que coincidan las dos imágenes. De hecho, cuando pasemos a PhD2 ya con el tubo guía, vamos a ver la importancia de que sea vertical. Mm. En el tubo principal el objeto que te interesa, el siguiente paso es ajustar el tubo guía para que concuerde con la imagen que nos interesa. Es decir, llevar el tubo guía exactamente al mismo punto en el que se encuentra el tubo principal. Vamos a ver cómo hacerlo. En mi caso, el tubo que yo utilizo como tubo guía es el EvoGuide 50 ED de Skywatcher. Lo que voy a hacer en esta ocasión es calibrar la cámara nueva, la Lodestar, para poder ajustar la calibración de forma adecuada. Independientemente de cuál sea tu tubo, seguramente vas a encontrarte con estos tornillitos, estas tuercas de aquí, ¿vale? Son 3 en cada eje, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, 3 en cada una de las arandelas, ¿vale? Hay 3 normalmente. Imagínate que tú estás colocando por primera vez tu setup, estás colocando por primera vez tu tubo guía, o bien que, como es este caso mío, he tenido que desmontar el tubo guía y la cámara para hacer unos cambios en el setup. En el momento en el que vuelvas a montar, tu tubo ya no va a estar coordinado, por decirlo de alguna manera, ya no va a estar orientado en el mismo ángulo que tu tubo principal. Vas a necesitar mover estos tornillos para ajustar esa imagen de manera que ambos tubos estén completamente paralelos y enfoquen exactamente al mismo objeto. Por eso era importante que intentáramos en el tubo principal colocar la imagen del objeto de referencia lo más centrada posible, porque vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro tubo guía. Es probable que si has empezado muy pronto, antes de anochecer, o muy tarde después de amanecer, las fotos te salgan veladas. Tenlo en cuenta. Si es que has empezado muy pronto antes de anochecer, pues nada, te tocará esperar a que haya menos luz. Es peor empezar tarde después de amanecer porque ya te toca esperar. El tubo guía enfocado al infinito, enfocado a las estrellas, vas a tener que reenfocarlo, ¿de acuerdo? Vas a tener que enfocar para poder ver el objeto. Bien, tal como estás viendo en pantalla, ya tenemos imagen a la izquierda del objeto en Nina, a la derecha del objeto en PhD. Voy a ampliar Nina. Se nota que estoy en la costa, ¿no? Porque me interesa que se vea que las antenas están aproximadamente en el centro de la imagen, ¿vale? Eso es lo que necesitamos conseguir ahora en PhD. Como yo estoy viendo el objeto, veo que la imagen de PhD2 está desplazada a la izquierda y abajo. Por tanto, es el momento de empezar a mover los tornillos que regulan el tubo guía para llevar
la imagen, en este caso de estas dos antenas, al centro de nuestra pantalla. Voy a hacerlo mientras dejo que se quede grabando la imagen, el vídeo, para que veáis cómo se va moviendo. Y aquí es cuando uno empieza a volverse loco, porque mueve un tornillito, se le va para un lado, no, este no es, tienes que mover el de arriba. Aún así lo tienes fácil, ¿eh? Porque a mí se me ocurrió ponerle unos tornillos prisioneros que van con llave Allen. ¡Oh! Y o sea, son más estables, pero son más difíciles de mover fino, ¿sabes? O sea, que estos que he visto ahí en el Ovide me han parecido de súper calidad, ¿eh? Súper Sí, además como muy cómodos. llevan el seguro, una vez lo tienes, aseguras ahí y no se te mueve. El mío, ya te digo, estaba con llave Allen ahí, que eso, vamos, o sea, no se mueve el tubo ni, o sea, que deja marca, ¿eh? Es decir, es que se clavan en el propio tubo. Pues nada, aquí lo que estoy haciendo es Sí, eso, mover esos tornillos para claro. llevar la imagen lo más al centro posible. Aquí no lo puse, pero PHD2 tiene una mira que puedes superponer en la imagen para llevar el objeto al centro. Eso es lo que yo te decía, yo uso esa mira incluso para ver el ángulo también, para que coincida. Sí. Yo la uso en el paso que vamos a ver a continuación. Vale. Porque una vez tienes el objeto en el centro, bueno, evidentemente tienes que poner los frenos del tornillo para que no se te desplace por error, pero además luego esa mira, ese objeto, ahora vamos a moverlo en los ejes para ver si realmente el ángulo de la cámara está de acuerdo. Bien, aproximadamente en este al punto tubo o no. ya tenemos las antenas en el centro de nuestra imagen. Si nos fijamos, no están exactamente en el mismo ángulo que aparecen en Nina. En Nina aparecen casi a 90 grados, aproximadamente a 75, 80 grados, y sin embargo en PHD2 aparecen en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Teo, ojito la diferencia de imagen entre no sé qué cámara era la otra. La 2600 mm. Cuidado, ¿eh? O sea, que fíjate, la Lodestar saca las cejas y en la otra tienes una sombra. No sé si tendréis algún filtro puesto. También hay que tener en cuenta la diferencia de hora, aunque hayan sido 10 minutos, la luz también afecta. Vale. Pero sí, o la focal también. La definición de la Lodestar es una locura. Capta mucha luz, sí. Es una locura. Se debe a que el ángulo de tu cámara principal es diferente al ángulo en el que se encuentra tu cámara guía. Hay que decir que eso no afecta, ¿eh? El ángulo de una con respecto a la otra no tiene nada que ver, porque de hecho tú por la noche vas a hacerle, yo qué sé, M16 y la vas a poner a 45 grados y el eje en el que tú pongas la cámara principal no tiene nada que ver con el eje de la cámara guía. Está claro. En cuanto a eso, en cuanto al ángulo de la cámara guía, es muy importante para la calibración lo siguiente. Fijaros en que la toma del USB está en paralelo con el eje del tubo guía. Esto va a ser muy importante para lo que viene a continuación. Que es otro de los pasos importantes previos a la calibración. Tenemos ya localizado el objeto que nos interesa en el centro de PHD2. Lo que vamos a hacer en primer lugar es irnos aquí al menú de vistas y abrir el punto de mira. Inmediatamente se nos abre aquí una diana. En este caso nos ha cuadrado muy bien. Fijaros que en esta antena parabólica el eje vertical de esta diana pasa directamente, prácticamente por el vértice de este ángulo que tenemos aquí en la antena parabólica. Ese eje nos va a servir de referencia. Especificar que el punto que cojamos tiene que ser vertical.
Por eso lo que comentábamos previamente de que fuera una pared, una ventana, una antena, una farola, tiene que estar a 90 grados del suelo. Y va a ser muy importante para que la calibración final sea lo mejor posible. Lo que vamos a intentar conseguir, no lo vamos a intentar, tenemos que conseguir es que cuando movamos nuestra montura, este vértice, en este caso, o imaginaros que nos vamos a este vértice de aquí, o nos vamos a este ángulo de aquí, o nos vamos a este otro ángulo de la antena de televisión, en fin, cualquier punto de referencia que busques, vas a tener que girar la cámara de manera que cuando muevas la montura, se mueva siguiendo los ejes. Para hacer esto, necesitamos tener conectado el mando manual de nuestra montura, el CineScan, habitual en las monturas de Skywatcher, o si tú tienes alguna otra montura, pues el mando con el que controlas la ascensión recta y la declinación de tu montura. Yo ya lo tengo conectado, vamos a ver qué tal se mueve. En principio, vamos a moverla en un eje. Este eje no nos sirve de gran cosa. En ese momento no sirve. Vamos a moverla en el eje contrario. Si os fijáis, el ángulo de la antena parabólica se está desplazando cada vez más a la derecha. Está yéndose cada vez más a la derecha. Si giramos la montura hacia abajo con el mando, se estará desplazando cada vez más a la izquierda. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra montura no está perfectamente alineada a 90 grados con respecto a los ejes de nuestra montura. Y si recordamos... Dime. Y de ahí la importancia del equilibrado anterior también. Claro. Es que si el trípode no está equilibrado, esto no te va a salir. Está claro. Y luego hacer incidencia en el mensaje que he puesto en el vídeo. No es que la montura no esté, es que el ángulo de la cámara está girada. Lo que tenemos que mover, ya el tubo no se puede tocar porque el tubo guía ya sí está alineado con el tubo principal y lo que tenemos que hacer es simplemente mover la cámara en una dirección o en otra. Es importante que conozcamos cuál es el ángulo de nuestra cámara con respecto a la montura. Si conseguimos que ese ángulo sea de 90 grados, es decir, que se mueva justo a través de las líneas, nuestra calibración será mucho mejor. Por tanto, en este caso, ¿qué estamos viendo? Que la alineación de la cámara con respecto al eje no es la adecuada, no es la correcta. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Aflojar un poquito la sujeción de la cámara y girarla, en este caso muy poco, para hacer que este eje de la antena parabólica se coloque sobre la línea que vamos a volver a probar. Vamos a hacerlo. Y aquí te vuelves a volver loco, porque claro, mueves un poquito, la cámara se te va para el lado, mueves otro poquito, se te va para otro. Pero aquí es aflojar un poquito los tornillos y en este caso, que la diferencia es muy pequeña, simplemente girar un pelo la cámara para comprobarlo. Si os fijáis, estoy moviendo muy poquito la cámara y estoy viendo al mismo tiempo en PHD2 cómo el vértice de la antena parabólica va a la línea que me interesa. Cuando ya la tengo en la línea, aprieto bien los tornillos
para que no se me mueva la cámara. Bueno, me he desplazado un poco, no pasa nada. Movemos un pelín en el eje para llevar ese ángulo a la línea y vamos a ver qué pasa. Tenemos el ángulo justo en la línea. Vamos a mover hacia abajo. ¿Qué está ocurriendo? Que ese eje se nos está desplazando a la derecha. Nos hemos pasado a la hora de girar. Bien, pues esto es ensayo-error. Tengo que volver a la cámara e ir ajustando, en este caso en el sentido contrario, para llevar el objeto al centro. Lo mejor que puedes hacer en este caso es colocar el objeto justo en el centro de la diana y aquí asegurarte de que todo está correcto. Voy a volver a mover la cámara. Una vez he vuelto a mover la cámara en el eje, pues la vuelvo a llevar al centro, a donde me interesa. Siempre con los mandos, aquí ya no manipulamos los embragues de la montura y volvemos a mover en el eje. Y aquí ya vemos que efectivamente ese ángulo de la antena parabólica se mueve permanentemente a lo largo de la línea. Aquí se me desplaza todavía un poco. Se me va un poquito a la derecha. Pues nada, toca volver a ajustar un poco más. Es muy importante que ese eje esté perfecto. Así pues, vamos moviendo la cámara las veces que necesitemos hasta que comprobemos que efectivamente ese eje que nos interesa se mueve exactamente en el lugar adecuado. Bien, después de hacer varias rectificaciones, podemos comprobar que efectivamente cuando ahora movemos la cámara en un eje, sigue permanentemente esa línea. Fijaros que ahora ya no se desplaza, prácticamente va pegada a la línea. Hay un ligerísimo desplazamiento al final, pero bueno, dejarlo a las mil maravillas va a ser prácticamente imposible. Hay un truco, Teo, que creo, si no estoy equivocado, se podría hacer. De hecho, lo he hecho yo así, me ha funcionado bien, pero bueno, tampoco he tenido unas ortogonalidades. Digamos que cuando tú sabes que en Nina, cuando haces una foto con el principal a las estrellas, te puede decir el grado de inclinación de la cámara. Digamos que yo tengo marcado cuando yo pongo la cámara en el rotador, yo puedo saber cuando tengo el sensor a 0 grados. Entonces es ortogonal a los ejes. Entonces, si tú sabes a ciencia cierta que la cámara principal está a 0 grados, digamos que lo que tienes que hacer es que debe de coincidir exactamente la misma imagen de la guía con el principal, que es un poco lo que suelo repetir. El mismo ángulo. Entonces, por eso te decía que es lo que yo hago. Trato de que sean las mismas imágenes. Y funciona bien. O sea, con eso he conseguido errores de ortogonalidad de 1 o incluso menos, ¿no? Que sería un poco... Hay que decir que en realidad este paso de aquí para el calibrado en sí no es importante, pero sí es importante para que tú puedas verificar el calibrado. Siga toda la línea lo más precisa posible. Para confirmar que es correcto, volvemos al centro y ahora movemos en el otro eje y comprobamos que en el otro eje también se mueve siguiendo la línea, que será la normal. Si en un eje se ha movido siguiendo la línea, en el otro hará... Está muy chulo, me ha gustado verlo, ¿eh? Porque está siguiendo en realidad, permanentemente. En 5 minutos lo tienes hecho. Sí. Ni 1 milímetro de ella. Teo, te digo que cuando empecé mis correcciones de error de ortogonalidad era, tengo 10, vale, pues voy a girar un poco, calibrar. Tengo 6, voy a girar un poco más. O sea, claro. Claro, pero eso lo hacías tú cuando empezabas. Yo cuando empezaba preguntaba,
¿Qué es esto del error de ortogonalidad? Vale. Me lleva ventaja. Sí, bueno, nada. Es que son tantas cosas, Raúl. Sí. De verdad, es decir, uy, tienes un error de ortogonalidad muy alto. Yo volvería a hacer la calibración y tú dices, vale, pero si hago la calibración sin tocar absolutamente nada, me va a salir más o menos igual. Pues no, hay que mover la cámara. Efectivamente. Lo que pasa es que si haces bien estos pasos previos, te evitas el problema. Y además no solo eso, sino que, bueno, yo después de curro, yo marcaría la cámara con el tubo guía para nunca más, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Bueno, hay que decir además que tú esto no tienes que volver a hacerlo hasta que no desmontas y vuelves a montar. Claro. Mientras no desmontes, mientras tú tengas tu tubo guía y tu cámara puestos sobre tu tubo principal, esto no lo vas a tener que volver a tocar. Bueno, incluso si te pones tus marcas y vuelves otra vez a repetir el ángulo, etcétera, podrías, a ver, a no ser que desmontes también el guía, digamos, ¿no? Manteniendo Claro. el guía en su sitio. Sí, o sea, yo creo que sí, seguro. A mí me va a tocar hacerlo ahora otra vez cuando me vuelva. Pero bueno. Sí, a mí igual, porque estoy todo el verano con el LOAG y ahora tiene que volver al tubo guía y bueno, me he puesto marcas, pero eso es que tengo que verlo. Sí, al final, sí, la marca es una referencia, pero seguramente no te quede perfecto. Exactamente. ¿Qué conseguir? Bien, pues este es el primer paso que necesitamos hacer para conseguir una calibración perfecta. El siguiente ya es durante la noche, cuando haya anochecido Ahora y es cuando hayamos empieza lo bueno. realizado Empieza la lo bueno, sí. Es necesario alinear la montura antes de hacer la calibración. Por tanto, ahora esperaremos a que se haga de noche. Volveremos a ajustar el enfoque al infinito. Eso es importante. Ahora mismo lo tenemos a un objeto, hombre, lejano, pero está a 600 metros, nada que ver con una estrella que está a varios miles de años luz. Por tanto, tendremos que volver a reenfocar nuestro tubo guía. Reenfocaremos el tubo guía, haremos la alineación al eje polar y después de eso haremos el siguiente paso de nuestra calibración para conseguir una calibración perfecta. Estos pasos que acabamos de ver aquí, pues bueno, es el resumen de lo que hemos hecho previamente, ¿no? Colocar trípode, encontrar la referencia, ajustar el ángulo del tubo, luego ajustar el ángulo de la cámara y a partir de ahí, pues ya enfocar tubo guía una vez se haya oscurecido. Después de eso, haremos el siguiente paso de nuestra calibración para conseguir una calibración perfecta. Bueno, el siguiente paso que hemos hecho ha sido el de volver a enfocar nuestro tubo guía. Enfocar el tubo guía es delicado. Sí. Es delicado porque bueno, necesitamos coger una estrella muy grande, a ser posible tener una máscara Bahtinov para poderlo ajustar lo máximo. Pequeñita. Sí. En este caso, SharkCap para eso es maravilloso. Porque te permite ampliar muchísimo la estrella y entonces tú puedes ver las espicas con la máscara Bahtinov. Hay mucha gente que defiende la tesis de que puede estar un poco desenfocado. Entonces, eso es otra cosa a investigar, ¿no? Es decir, porque a lo mejor me gustaría saber si en PHD2 la huella, digamos, la traza o la gráfica de la estrella para detectar lo que es el centroide de la estrella es diferente cuando está un pelín desenfocado o no. Y entonces, te lo digo porque a lo mejor yo no estoy seguro, ¿no? Porque hay gente que defiende que puede estar un poco desenfocado y no pasa nada, o sea, que puede haber un enfoque casi a ojo. Y otras personas, bueno, yo entre ellas, digamos que nos gusta cada noche revisar
el foco, ¿no? Y tengo mi máscara y bueno, pero también ha habido épocas que he usado la máscara del tubo principal en el guía como he podido, pero, pero sí, 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 sí. Ahí es un punto, a investigar. Es decir, cómo cambia la gráfica del perfil de la estrella en PHD-2 si está enfocada o no está enfocada la estrella. Y no digo un gran desenfoque, digo Sí, no, un poco. alrededor. Porque también te confieso que yo he estado muchas noches sin tocar el tubo guía, el enfoque, noche tras noche, y a lo mejor me he pasado Yo, así un par de meses, yo te tranquilamente. digo, yo enfoqué el Evoguide, le apreté tal, Mm, no lo he vuelto a tocar. Vamos. claro. Fíjate que eso va a ser dependiente de nuestra relación focal también del tubo guía, porque por ejemplo en el OAG, cuando lo pongo tengo, digamos, estoy guiando a 1300 milímetros de distancia focal. Qué locura. Entonces, claro, eso entre noche y noche, el foco cambia una barbaridad. O sea, digamos que cuanto más te acerques, yo lo veo, o sea, fácilmente todas las noches yo le pongo la máscara Bahtinov y se desplaza casi fuera de las dos aspas estas centrales, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, claro, todo esto que decimos pues va a depender, ¿no? Pues si tienes 240 milímetros o 120, porque hay diferentes topografías, Mm. puede variar o no. Pero es un punto interesante, investigar cuán precisos tendríamos que ser en cuanto al foco de nuestro guía para guiar con efectividad. Pero desde luego, tranquilamente con un tubo guía como el Evo Guide puedes estar, una vez enfoques una vez con la máscara, podrías estar meses guiando sin problema. Sí, sí. Es más, un par de semanas después, a lo mejor he desmontado y he ido a mirar si el enfoque permanecía intacto y no he tenido que tocarlo. Hmm. También telita el freno del Evoguide, que da para otro vídeo. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, ya te contaré yo las penurias de enfocar con uno A. Pero bueno, vale. Yo he seleccionado a Arturo, lo que he hecho ha sido ir a Arturo, decirle a Nina que me lleve a Arturo, que es esta estrella que estáis viendo justo en el centro de la imagen, y a continuación he ido, en este caso, he utilizado ShareCap porque ShareCap te permite ampliar muchísimo la imagen. He usado ShareCap y usando una máscara de Bahtinov para mi tubo guía he enfocado la imagen. Pero lo interesante, lo que quiero mostrar ahora es que ese ajuste que hemos hecho de tubo guía y tubo principal realmente nos ha dejado en la misma región del cielo. Fijaros que Nina ha llevado a Arturo justo al centro de la imagen y si abrimos PHD2 nos va a mostrar dónde tenemos a Arturo en el tubo guía. Fijaros que está casi, casi, casi en el centro de la imagen. Se puede ajustar Esto es más, perfecto. Sí, no, pero está muy ¿Se bien. podría haber ajustado un poco más? Quizás se podría haber ajustado un poco más. Cuanto más lejos selecciones el objeto de referencia a la hora de ajustar tubo guía y tubo principal, más cerca vas a poder dejar uno de otro. Pero ya veis que nos hemos quedado muy, muy cerca del centro y por tanto podemos estar tranquilos de que nuestro tubo guía está dirigido exactamente a la misma región del cielo de nuestro tubo principal. El siguiente paso es la alineación. Necesitamos alinear al eje polar antes de poder hacer lo que realmente hemos venido a hacer aquí, la calibración de nuestro tubo guía para el autoguía. Te estoy viendo que quieres meter baza. No, te iba a alabar de que no veo ningún píxel muerto en tu Lodestar y tengo envidia profunda. Bueno, es lo que tiene que ser nueva. Sí, bueno. Eres un poco más pobre que yo, pero libre de píxeles muertos.
Efectivamente. Hay que hacer hincapié en esto. Es importante hacer la alineación a la polar antes de la calibración, ¿vale? Que hay gente que hace la calibración antes. No obstante, y ahora se menciona en el vídeo, pueden necesitar hacer una calibración previa. Ahora lo vemos. Vamos a alinear la montura. Ya sabéis, si tienes Polemaster o si usas Sharkup o si Como haces aquí el Deriva, señor Raúl, si en tienes fin, Polemaster. cada uno usará el sistema que está acostumbrado. Yo voy a hacer la alineación al eje polar y el siguiente paso ya sí será el de la calibración. En este punto tengo que añadir que si vas a utilizar para alinear tu montura el método de la deriva en pH de 2, te recomiendo que antes de alinear hagas un calibrado previo. ¿Por qué? Porque seguramente tengas guardada un calibrado anterior con unos datos diferentes, un ángulo diferente, unos datos de píxeles diferentes, y entonces te va a resultar prácticamente imposible hacer una buena alineación con pH de 2 a través del sistema de la deriva. Por tanto, en mi experiencia no tengo nada oficial que certifique esto, pero por mi experiencia, cuando he cambiado una cámara por otra, o he cambiado el eje, o he cambiado el tubo, he intentado hacer el alineado por deriva en pH de 2, me ha resultado literalmente imposible. Una pizca que moviera se me iba arriba o abajo 200, 300 píxeles. Entiendo que eso se debe a que los datos que guarda pH de 2 y que está usando pH de 2 son los de una calibración previa o bien ninguna calibración. Por tanto, guarda tu calibración, haz una calibración preliminar, luego haz la alineación por deriva, siempre hablando en caso de que vayas a hacer la alineación por deriva en pH de 2, y luego volveremos a hacer una calibración que a priori será la que realmente nos interese. Claro, si vas a usar Sharkup o vas a usar la Polemaster, esto no te afecta. No, desde luego. Estamos hablando por la deriva, digamos, por el método de la deriva. Efectivamente. Por fin, una vez que ya hemos hecho nuestra alineación, lo que nos queda ya sí es por fin hacer el calibrado que vamos a estar usando. Para eso necesitamos colocarnos en un máximo de 20 grados del ecuador, ya sea hacia un lado o hacia otro. Del ecuador celeste. ¿Cómo comprobamos esto? Correcto. Del ecuador celeste. Y esto me pareció curioso porque eso está en el sur. Entonces, el desarrollador de PHD2 dijo que hay que llevarlo porque si tú no ves el sur, por ejemplo, como a mí me pasa desde el balcón, sí, yo veo el suroeste. Claro, se ve perfectamente, yo tampoco lo veo. Claro, entonces digamos que tampoco hay que volverse locos con esto y porque lo que se pretende con ello es forzar a la máxima deriva, que es el contrario al norte, ¿de acuerdo? Por eso él recomienda ese punto, porque en ese punto, en el más menos 20, en el ecuador celeste, lo que se consigue es la mayor deriva teórica de las estrellas y hay mayor dificultad, digamos, para guiar, ¿no? Entonces, eso es un poco la justificación de por qué debemos de ir ahí, pero vamos, o sea, tú puedes calibrar en cualquier zona del cielo. Cuando empecé en esto, incluso alguna vez he calibrado en el norte por desconocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, en mi experiencia es que calibrar en el norte a veces no resuelve tampoco, o sea, no acaba la calibración o la estrella no se mueve lo suficiente. Y eso nos está indicando que estamos calibrando en una zona del cielo que no es bueno, que tenemos que ir a la máxima deriva posible.
Luego comentamos sobre en qué región calibrar. Vale. Pues en mi caso yo uso Stellarium. Si usas cartas del cielo, pues cartas del cielo. Abres tu software, el que tú utilices para este tipo de cosas. Marcas la línea de ecuador, que estás viéndola aquí, y entonces pues te sitúas lo más cerca que puedas de la línea de ecuador. Llevas tu montura a un lugar lo más cercano posible de tu línea de ecuador. Se puede hacer, como decías, se puede hacer en más o menos 20 grados, pero claro, cuanto más cerca estés, mejor. Aquí hay un punto que yo a veces lo he hecho mal y no me he dado cuenta, porque digamos que tú imagínate que tú alineas a la polar, haces tu puesta en estación, alineas a la polar, conectas con Stellarium y le dices vete al ecuador celeste a ese punto. ¿Cuál es la probabilidad, sin haber hecho un alineamiento a 2 estrellas y haber sincronizado la montura, que efectivamente la montura está en ese punto? No estará lejos y por lo cual, por eso digo que no pasa nada, ¿vale? Pero yo os digo que no lo va a cuadrar. Entonces yo a veces incluso antes de hacer esto lo que hago es hago plate solving con Nina para que sincronice la montura y luego cuando yo le diga aquí en Stellarium vete a tal punto, sea lo más preciso posible. Esto para mí es muy importante porque, como decía antes, yo, como no veo el sur, tengo que hacerlo como entre edificios y tal y bueno, eso es un poco ha sido mi experiencia. Yo precisamente por eso digo también que te vayas lo más cerca posible de la línea. Entonces, Sí, bueno, pero para ir fino, pues lo comento. Claro, no, me parece bien, me parece bien. Suficientemente alta en el cielo. ¿Por qué? Si está muy baja, si está muy cerca del horizonte, la refracción, la atmósfera, va a influir mucho en el calibrado. Por tanto, colócala lo más cerca que puedas del ecuador y lo suficientemente alto en el cielo como para que la atmósfera no pueda afectar. Volvemos a abrir el bucle de pH de 2, ya podemos quitar el punto de mira y ahora sí seleccionamos una estrella y hacemos el calibrado. Como sabemos, esto va a tardar unos minutos. Nos dice si queremos forzar la recalibración, le decimos que por supuesto, y se inicia el calibrado. Con respecto al calibrado, en la parte inferior izquierda vamos viendo cómo pH de 2 va moviendo la estrella primero en un eje y luego en el otro. El número de pasos que realices va a depender de tu focal, del píxel, de tu cámara, en fin, de toda la configuración previa que tú le hayas indicado en la configuración avanzada de pH de 2. Incluso con el tamaño del pulso, Teo. Correcto. Si no está bien, aquí en donde pone la distancia abajo, digamos, si ponemos 0,1 por defecto EQMOD pone 0,1, veríamos que esa distancia va muy despacito y al final llega un punto que hace tantos pasos que se queja pH de 2. Sí. Eso es un error que le pasa a mucha gente. Te puede llegar a dar fallo y decir, la estrella no se ha movido lo suficiente en no sé cuántos pulsos y entonces falla la calibración. Claro, y luego en relación a un comentario que haces sobre lo suficientemente alto para evitar la dispersión de la atmósfera, por ejemplo, ahora es una cosa que tengo que investigar y bueno, que compañeros han recomendado, es tratar de utilizar filtros de infrarrojo también, o filtros que cojan parte del espectro visible y también el infrarrojo, en vez de precisamente para estas cuestiones, ¿vale? Para el tubo, para la cámara guía, ¿no? Para evitar la dispersión atmosférica lo máximo posible. En la dirección de medida, en mi caso suelen ser 15, son 14, 15 aproximadamente, y otra serie de pasos en el regreso. Los pasos en el regreso son menos. ¿Por qué? Porque pH de 2 no valora los pasos de regreso para realizar la calibración. Esto es importante. Importantísimo.
Y otro detalle. No sé si los demás habrán fijado, pero las estrellas no son muy redondas. Y eso es por la Lodestar, que tiene el píxel tan grande que las hace de esa forma, pero vamos. Sí. Además Son es geniales. como medio rectangular, medio raro. Sí, Es muy raro, la verdad. son casi como cometas, pero fijaros en la gráfica, lo puntiaguda que es y lo afilada. O sea, es capaz de detectar el centroide de la estrella con una precisión bestial. De regreso para realizar la calibración. Esto es importante. Y eso Lo vamos a ver a fíjate continuación que en la gráfica. precisamente esta Una estrella, vez ha devuelto ahora mismo tiene un pico perfecto, pero si nos fijamos y si viéramos los datos de esta calibración, se ve perfectamente. No es no es una buena noche para calibrar. De hecho, no es una buena noche para guiar, porque estamos viendo que el pico de la estrella se pierde continuamente. Y eso es o porque hay nubes altas, o porque el SIM no es bueno, o por tal. Entonces, esta calibración no es buena, no es que no sea buena, no es perfecta, por No decirlo. es perfecta, pero bueno, suficiente para hacer. Correcto. Sí. Sí. La estrella al punto de origen, lo que hace, acabamos de verlo, es limpiar el backlash, limpiar todo ese movimiento que puede quedar residual en la montura. Y a continuación, inicia los pasos de medición en el eje contrario. Primero lo hace en un eje, devuelve la estrella al centro, limpia el backlash y realiza la medición en el siguiente. Qué pasada de estrellas que ves con un segundo de exposición. No por nada, tienes un pedazo de cielo. Sí, aquí suele haber buen cielo. Estoy en Galicia. Vamos a poner las cosas en su debido lugar. De hecho, ahora ahora porque estoy sin equipo, pero hace 2 semanas que estoy con niebla y nublado, no hubiera podido hacer nada. Pero normalmente si está despejado, y curiosamente yo estoy en la costa, tengo un cielo espectacular, realmente. Me va a volver a salir, no, porque le quité el sonido. Pero sí, fíjate, con un segundo, fíjate que estrella un SNR de 100 y un pico perfecto y, en fin. Bueno, pues esto era el vídeo que yo había preparado con los pasos previos y cómo hacer la calibración. Pero luego, ¿cómo sabemos si la calibración es buena o es mala? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta para tener claro que nuestra calibración está bien o no está bien? Vamos a revisarla, ¿no? Vamos a revisarlo, sí. Bueno, pues repasando algunos consejos para el calibrado. Lo primero que hemos visto en el vídeo es que el calibrado necesita calcular el ángulo de la cámara guía con respecto al tubo principal y calcular el pulso que tiene que mandar. Pero esto no se hace por las buenas. Entonces, cosas a tener en cuenta, Raúl. El buen amarre del tubo guía, ¿no? Y eso va a hacer que también evitar las flexiones, como hemos comentado antes, ¿no? Para tener unas estrellas redondas. Claro. Y luego asegurarnos de que el pulso, la velocidad en EQMOD es la misma que en PHD2. Asegurarnos también de que los datos de focal y píxel de nuestra cámara y tubo guía los hemos introducido correctamente en PHD2. Exacto. Y una vez tengamos la calibración hecha, hay quien dice que no, ¿verdad, Raúl? Pero nosotros solemos pasarle el asistente de guiado. Yo diría que es casi obligatorio por noche, pero bueno, también depende de la pereza que tenga ese día, ¿no? Pero el asistente de guiado, precisamente, lo que se va a asegurar justamente es esa dispersión de las estrellas de la atmósfera y ajustar, sobre todo, la velocidad, aparte del backlash de declinación, ajustar, digamos, la velocidad de los pulsos en ascensión recta y en declinación. Esto es muy importante para el algoritmo de PHD2. No significa que vayamos a mejorar significativamente, pero, por ejemplo, podemos con ello ahorrarnos los vaivenes de subida y bajada de los ajustes, por ejemplo, ¿no? Porque nos hemos pasado con el pulso o incluso en algunos casos nos hemos quedado cortos. Vale.
Antes de hablar del backlash, ¿tenemos que hacer una calibración cada vez que montas y cada vez que desmontas? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Porque esto es importante. Hacer una calibración todos los días, a ver, no pasa nada, vas a tardar 5 minutos, pero tampoco es necesario hacerlo siempre. No, no es necesario y vamos, el PhD2 lo recomienda, es decir, que tú mantengas tu calibración si tú lo consideras adecuado, siempre en cuanto se cumplan ciertas premisas, es decir, que por ejemplo el ángulo de rotación no cambie más de 5 grados, si no recuerdo mal, o que cambies algún elemento del tubo vía, vaya. Claro, esto puede pasar que cuando si tú vas al campo, montas, desmontas, pues bueno, ya que estás, pues puedes recalibrar, ¿no? Pero que a lo mejor para setups que estén siempre, como es mi caso, ¿no? En el balcón, que sean, que no desmonte y tal, pues no, yo al menos no recalibro, ¿no? Sí que es importante también, claro, una montura pues con el tiempo va sufriendo desgastes, puede tener elementos, o sea, va cambiando su comportamiento. Y entonces, quiero decir que el calibrador no tiene por qué ser infinito, ¿no? Es decir, que si notamos que hay cambios significativos en nuestro guiado, pues tendríamos que replantearnos el recalibrar, ¿no? Correcto. Luego está el tema del backlash, que es algo que nos lleva muy de cabeza. Para que los que no sepan, aquí aparece el gráfico, la holgura que hay entre los diferentes engranajes, ¿no? Que en este caso sería la corona y el sinfín, ¿no? Que tenemos en uno de los ejes. Correcto. Puede tener ese baile y entonces digamos que ¿qué significa ese baile? Es el recorrido que tiene que hacer el diente y ese recorrido está relacionado con la velocidad de la montura y con el pulso que hemos hablado antes. Por lo tanto, es decir, él tiene que compensar. Él dice, vale, para conseguir este movimiento de una estrella, yo tengo que tener en cuenta que la montura responde así y además tiene este backlash. Y eso se puede calcular y eso lo guay que hace PhD2 con la calibración en primer lugar y con el asistente en segundo lugar, tratar de calcular y corregir, ¿no? Ajustarlo lo más fino posible, sí. A veces esto es un poco loco, te lo digo porque a mí me ha pasado que la misma noche he recalibrado y me ha dado resultados diferentes, o sea que hay que cogerlo un poco, el pobre PhD2 hace lo que puede. Claro, es que depende mucho de en qué posición te queden los engranajes de la montura cuando estás calibrando. Por ejemplo, por eso también dicen que calibrar, tú debes de pasar primero un tiempo guiando. No es guiar con el Stellarium al punto y ponerte a recalibrar. Es guiar hasta el punto, decirle que haga seguimiento sideral durante, imagínate, 5 minutos y después es cuando tú tienes que empezar el recalibrado. Por ejemplo, las EQ6R sabes que tienen una fama en que tienen un error periódico cada 8 minutos. Cada 8 minutos suelen, algunas, no todas, pero por ejemplo en mi caso pues hacen como un pequeño saltito. Uy, como un susto que se dan, ¿no? Entonces digamos, por ejemplo yo lo que suelo hacer es que dejo pasar un tiempo mínimo de 8 minutos para poder hacer el recalibrado, para evitar por ejemplo ese pequeño saltito. Pero quiero decir que yo recomendaría que mínimo 5 minutos dejarlo a su aire y después darle a calibrar. Es importante el tema del backlash. Lo veíamos antes en el vídeo que PhD2 durante la calibración ya limpia el backlash, pero aún así puede que no lo limpie todo. Claro, puede que no lo limpie todo porque digamos que en la calibración no hace exactamente un trabajo de ajuste fino sobre el backlash, ¿de acuerdo? Entonces es como un ajuste comedido de decir, vale, más o menos está por aquí. PhD2 es muy conservador en los cálculos que realiza. De hecho, incluso sabéis que tenemos muchas opciones incluso sobre los algoritmos que utilizar o sobre la agresividad de la montura y tal. El desarrollador recomienda, o sea, siempre tiene una postura conservadora. Por esto comento que, bueno, al final, ¿qué es limpiar el backlash? Es calcular esa holgura para sumárselo al movimiento que tiene que hacer. Correcto. Por lo tanto, puede no fiarse de que sus cálculos no sean correctos y entonces por eso digo que es conservador, ¿no? Para no... Es tan malo en el backlash, es muy malo pasarse, más malo pasarse claro, es que quedarse puede corto. la postura.
Que puede llegar a gripar, claro. Sí, sí. Puedes estar constantemente saltando de un lado a De otro. un lado a Entonces, otro. digamos que el backlash empuja en una dirección y luego vuelves hacia atrás, digamos, digamos que ese es el gran problema del guiado, ¿no? Entonces es mejor a veces calcular lo justo para que estar lo más próximo, minimizar el recorrido para que no tenga un gran impacto. Es Correcto. decir, si tu pulso es de movimiento 0,5, pues que sea 0,55 el real. ¿Me sigues? Que haya un pequeño error y ya está, ¿no? Hay que tener en cuenta además que si después de hacer el calibrado el Sí. asistente de guiado nos dice que tenemos backlash, es que en realidad teníamos un backlash enorme. Sí, efectivamente, y que ha sido demasiado conservador dándonos Efectivamente. ese valor, sí. Hay que tener en cuenta a veces también, porque, claro, pensamos en backlash y automáticamente pensamos en el engranaje, pero no siempre el backlash depende de elementos mecánicos. No depende de elementos mecánicos porque piensa que esto es un software que calcula cómo está tu montura en función de cómo se ha movido una estrella. Entonces, Claro. que ahí intervienen un montón de elementos y de variables. Por lo tanto, siempre, por eso digo que hay que cogerlo Con pinzas. con pinzas. De hecho, YouTube está lleno de gente intentando interpretar el resultado del asistente de guiado. Y y es muy complejo, ¿no? Incluso el propio desarrollador dice que esa pantallita no tiene casi ni justificación, no tiene interpretación desde el punto de vista de usuario de PHD2, sino que está pensado para el propio desarrollador. Es casi una ventana de log que dice que le está diciendo le está ayudando a ellos a interpretar cómo están haciendo las cosas. Por lo tanto, no hay que obsesionarse de verdad, y de hecho él lo dice, no hay que obsesionarse con los resultados de estas gráficas. Hay que confiar que ha hecho un buen cálculo en la velocidad de los pulsos, que eso es lo que más nos tiene que preocupar, ¿no? Es que a veces incluso el SYNC puede provocar un problema de backlash. Claro, un problema de backlash porque digamos que interviene en la manera que tiene de PHD2 de calcularlo, ¿no? Exacto. Claro, el SYNC hace que parezca que la estrella se mueve, pero en realidad no se mueve. O al contrario, hace que la estrella se ha movido, pero parece que no. Claro. Eso hace que el programa diga, bueno, esto es backlash, y en realidad no lo es. Porque no es... la cuestión es que no tiene otra forma de interpretar ese movimiento que no sea backlash, aunque no lo sea. Exactamente, y eso la prueba la tienes que cualquiera lo puede hacer, escoger una noche que no sea excesivamente buena y pasarle el asistente de guiado 3 o 4 veces. Veréis que van a dar resultados a veces incluso muy dispares. A mí me ha pasado que las gráficas estas de declinación en la misma noche me han salido perfectas o con 7000 milisegundos de backlash. Así me ha pasado. Sí. Y sabiendo yo a ciencia cierta que no tenía backlash en declinación porque lo he ajustado y lo he apretado. O sea que Claro. es muy complejo. Por lo tanto, bueno, insisto en transmitiros a todos que incluso el propio desarrollador nos dice no os obsesionéis ni con el calibrado ni con el asistente de guiado. Es decir, os está intentando el asistente ayudar y tampoco hay que ir al grano fino de interpretar estos datos, vaya. Efectivamente. Luego está lo que comentábamos, ¿no? De Bien. cuándo hay que recalibrar y cuándo no. La verdad es que el manual de PHD2 no lo deja nada claro, pero por interpretación, si el ángulo de ortogonalidad no supera los 5 grados, en principio puedes guiar sin ningún tipo de problema. Parece que la cosa va por ahí. Yo he guiado con más. Quiero decir, por guiar, puedes guiar es decir, puedes tener un gran error de ortogonalidad. Lo que ocurre, incluso apuntar a otra zona del espacio. O sea, quiere decir que por poder se puede. Lo que sí que es verdad es que digamos que complica y entonces al final va a hacer como una interpolación a veces, ¿no? De los cálculos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es complicarlo. Entonces, digamos que sí que sería importante el cuidar este ángulo, ¿no? Sí.
básicamente. Como tú comentabas antes, pues si tú ves que normalmente estás guiando bien y hoy de repente empiezas a guiar mal y tu cielo es bueno y no pasa nada raro y tu alineación es buena y tal, pues quizás puedas estar teniendo un problema de calibración, revisa la calibración. Yo incluso te diría que yo en esto quiero lanzar un mensaje muy prudente, ¿no? Porque a mí, yo incluso en mis inicios, incluso me lanzaba a ajustar la montura, incluso a veces decía, esto no puede ser, ¿cómo puede ser que esta noche me vaya mal si esta noche la veo perfecta y tal? Yo insisto que valorar los resultados de mi guiado yo lo haría en varias noches. O sea, es decir, con una noche yo nunca sacaría ninguna conclusión, ni de que he hecho bien, que he hecho mal, si he ajustado bien o he ajustado mal. O sea, es que de una noche a otra puede cambiar. Tú puedes dejar la montura quieta y a la noche siguiente guiar raro. Y es porque a lo mejor tienes humedad, hay una difracción de la leche, es que no se sabe. Entonces yo sería conservador, es decir, si yo tengo una mala racha, entonces sí que me replantearía todo, volvería a comenzar, ¿no? A plantearme incluso a revisar, incluso lo que tú has hecho, revisar si tengo bien la ortogonalidad, a recalibrar, o sea, sí. Pero yo por una noche no saco, yo al menos una mala noche no me desvela, ya sería un poco el mensaje. Otra cosa interesante es que podemos usar la calibración que hayamos hecho otro día. Quiero decir, yo hoy he calibrado y tengo un calibrado estupendo, pero puede ser mejorable. Y entonces voy mañana y hago otra calibración. Y la calibración nueva es peor que la de ayer. Puedo recuperar la calibración del día. Sí, porque PHD2 tiene un perfil y tú puedes exportar el perfil, es lo que hago yo. Exporto por la fecha de ese perfil y ese perfil, la calibración viaja con él. Entonces, digamos que te puedes arriesgar a decir, bueno, pues hoy no me ha gustado, mañana sí, es prueba-error, y te lo puedes permitir, ¿no? Es un poco... bueno, me parece importante el que activemos la carga automática de la calibración de la sesión anterior para que no tengamos que repetirla. Y bueno, como dices aquí, al final no hay que obsesionarse con el calibrado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay que hacerlo, no podemos obviarlo, pero no tienes por qué obsesionar. Luego está el tema que comentábamos antes de en qué región calibrar, ¿no? Pues nada, eso. En el ecuador celeste, lo más cercano al polo sur posible. Y quien levante la mano, porque a mí me pasó, tampoco cuando yo empecé dije, vale, ¿qué es el ecuador celeste? Bueno, ni idea. O sea, que Google, ¿qué es el ecuador celeste? Sí, bueno, y luego leerlo y no entenderlo. Sí, y luego decir, de acuerdo, ¿cómo voy a él? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. ¿Cómo lo activo? Entonces me parecía importante pues que esto, pues señalar, ¿no? Que lo que has hecho de señalar en este caso en Stellarium, dónde indicar, ¿no? Dónde está el ecuador celeste que te lo marca, que básicamente es, en cierta manera, la zona por donde pasa el Sol, la Luna y los planetas. Correcto. Pues eso, como veíamos también en el vídeo, lo más cercano posible. Sí, esa zona, sí. Y luego, y aquí está lo mega guay de todo esto. Porque hemos orientado el tubo, hemos puesto la cámara, hemos hecho la calibración. ¿Cómo sé si mi calibración es buena o no es buena? Aquí es donde está la madre del cordero, porque sí, no te puedes obsesionar con la calibración, pero si la calibración no es buena, tienes un problema. Sí, bueno, si no es buena te lo va a decir, creo, ¿no? Te lo chiva, no recuerdo mal, sí. Sí, te aparece un mensaje en color amarillo pálido, los datos de la calibración, y entonces tú te echas a temblar, porque dices, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora para que la calibración sea buena? De hecho, él dice, en el vídeo, recuerdo que dice, si no te sale un mensaje de advertencia, da por buena la calibración. O sea, imagínate. ¿Sabes? Y tú ahí, no, es que la ortogonalidad no es 1,4, ¿sabes? No, o sea, es que él se ríe de eso, de nuestras obsesiones a veces por los números, ¿sabes? Entonces,
Pues revisar la calibración es como aparece ahí, ¿no? Darle a herramientas, revisar calibración, nos sale este diálogo que es un poco PHD2, nos tiene mal acostumbrados a no explicarnos ningún Que cada diálogo. cosa, sí. Y es de fijarnos, por ejemplo, en esto que parece importante, que es muy importante, es en el error de ortogonalidad, ¿no? Que Sí, que en es el este caso ángulo es un este. error Sí. de 2 que no está mal. Claro, que un poco decir, el ángulo que tiene el recorrido en la calibración en un eje y en el En el otro otro. eje, ¿no? Exactamente. Sí. No, un error de ortogonalidad de 2, fíjate, es una captura mía que me ha dado guiados buenísimos, Teo. Sí, sí, me lo creo. De calibrado me ha dado guiados buenísimos y muchas... O Claro, sea, es que aquí, mm, aquí entra la siguiente pregunta. sí. ¿Cuánto el error de ortogonalidad es mucho cuando pH de 2 te lo diga? Si no te sale el mensaje de advertencia, dalo por bueno. A veces incluso sí y digamos que uno define lo que es mucho y lo que es poco también. Sí. Depende de tu nivel de exigencia. Yo te lo digo porque, de hecho, antes lo comentábamos. Yo para hoy digo, voy a revisar mis calibraciones porque he guardado muchos perfiles desde que empecé hace 2 años y he tenido unas calibraciones, pero que yo las veo ahora y digo, pero vamos a ver, ¿Cómo he podido hacer ¿cómo he eso? guiado? Claro. Pero bueno, pues por desconocimiento, pues porque guiaba bien o suficientemente bien para mí y por lo tanto, por aquel momento lo que quiero decir es que mi criterio era bueno, como no me decía PhD 2 nada, pues yo, Yo, bien. de hecho, con este, no voy a entrar a valorar otras cuestiones, ¿vale? Pero este error de ortogonalidad de 2 yo lo doy por perfectamente válido y Sí, lo quiero con esto. yo me habría preocupado de los puntitos blancos que tengo Yo ahí. también, sobre todo en deck. Sí, pero bueno, vale, en su momento lo hice y dije, para adentro, ¿sabes? Sí, sí. Ahora vamos a comentar todo eso. Sí. Pero bueno, básicamente, puedes estar tranquilo. En el caso de que PhD 2 no te devuelva un mensaje de error de ojo que con esta calibración los datos son malos y con esto el guiado está comprometido, en principio deberías poder guiar sin mayor problema. Claro, Teo, y por eso todos guiamos. Claro. Porque no, ¿me sigues? Por eso todos guiamos. Pero bueno, el objetivo sería cómo podemos mejorar, ¿no? Vamos a revisarla y vamos a ver, de según ahora, nuestro criterio que ha cambiado. Sí, ha cambiado. Ha cambiado. Ahora, ¿cuál es nuestro criterio? Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Correcto. Tenemos aquí una imagen de una calibración de un compañero que me pasó hace unos días. Sí. Fíjate que el error de ortogonalidad es perfecto. 0,8 es la maravilla. Yo se lo compro. Pero luego hay otras cosas Sí. que no molan. Me sorprendió ver la velocidad de guiado, que era 0,8, que bueno, 0,8. fíjate, no pasa nada porque luego, si le paso el asistente de guiado, eso me lo va a corregir. Me parece muy alta. Sí, es que claro, habría que confirmar si en su EQMOD lo tienen 0,8. Que lo dudo, porque creo que va de 0,5 en 0,5 en EQMOD. Pues ahora no lo recuerdo, pero no, creo que no, puede ir de 0,1 a 0,1. ¿Sí? Si no recuerdo No lo mal, sí. recuerdo. Lo importante aquí, que eso me ha pasado a mí, donde pone pasos RA y pasos DEC arriba, Sí. ese valor que tiene 12 y 12, sí, ese valor... con 12,180 y la velocidad, esta es la que ha encontrado y la que esperaba encontrar. Sí, no, pero aparte de eso de la velocidad, en los pasos, fíjate que coincide con 12, curioso. Ah, sí, vale, los pasos. Es que, por ejemplo, cuando la velocidad es demasiado baja, veremos que los pasos ahí aumentarán. Y además pueden ser incluso disjuntos. Puede ser que yo tenga unos pasos en un eje y otros pasos en otro eje. Correcto. ¿Vale? Entonces, para mí, yo por lo que suelo observar es que suele ser unos valores entre 8 y 15, suelo ver que suele ser un... Por defecto, PHD2 marca 12 pasos, pero va a depender del píxel de tu cámara, de la focal de tu tubo, etc. Porque lo que necesita es que la estrella se mueva tal cantidad de espacio para poder calcular, ¿vale? Entonces, si con 12 pulsos no ha tenido suficiente, tendrá que dar más, básicamente. Claro, fíjate que
tiene 240 de distancia focal en el tubo guía y la escala, o sea, ese es al final la resolución que tiene y eso es un poco lo que estás comentando, ¿no? Esa escala, en función de si varía o no, también variaría nuestra calibración o nuestra velocidad, etcétera, porque al final los píxeles, las estrellas viajan entre píxeles y digamos que él va a calcular esa velocidad, cuánto recupera, digamos, la estrella, ¿no? Cuántos píxeles va a mover en función de esa velocidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo, viendo esta calibración, yo la doy por buenísima. Sí, habría que confirmar lo de la velocidad de guiado, que es correcta en EQMOD, ¿vale? Es que eso aquí no podemos valorarlo. O sea, No, aquí no. para valorar si es correcta, yo querría ver sus gráficas y Claro. querría saber si él ha pasado el asistente de guiado y qué es lo que le ha recomendado, porque me parece una velocidad salvaje. Por ejemplo, yo ahora mismo mi velocidad no supera 0,3 en el asistente, incluso a veces 0,14 o en algún eje. O sea, que es decir, también es verdad que la EQ6 o sea, puede ir muy lento. No sé si su montura es la misma. En fin, bueno, esto es lo que nos muestra PHD2. Lo que vamos a ver es eso, los pasos que ha dado en cada eje, el error de ortogonalidad, que en principio, estando por debajo de 5, más que válido, y si no da ningún mensaje de error, PHD2 perfecto. Luego, el tema de las velocidades. Si PHD2 espera una velocidad y sin embargo la velocidad que se encuentra varía mucho, no te va a dar la calibración por buena tampoco, ¿vale? Y bueno, luego pues lo que hemos estado comentando, ¿no? La velocidad de guiado sobre todo. Pero aquí no podemos ver con detalle estos puntos blancos que vemos Que en la... eso es lo importante. Lo importante es eso, Teo. Es decir, necesitamos ver si esos puntos están sobre el eje y entonces eso es lo que marca una buena calibración. Una buena calibración. Y, por ejemplo, lo que recomendaba el desarrollador era también hacer el test de la estrella, que es un test que tienes en las herramientas, que él trata de moverse en los ejes haciendo una exposición larga y entonces dibujar con la exposición larga Una cruz. esta cruz, digamos, de los ejes, ¿no? Pero bueno, yo nunca la he hecho. Nunca he hecho ese test. Pero bueno, entonces, prefiero mirar el detalle de este. Sí, yo también. Pero en PHD2 no podemos verlo. Entonces, esto se puede ver muy bien con otra herramienta que es PHD2 Log. Exactamente. Gratuita, y lo que haces es lanzas PHD2 Log y abres el log de la sesión en la que estás para poder... Exactamente. PHD2 desarrolló una herramienta que hay que descargarse aparte, que es LogViewer, PHD2 LogViewer. Y lo que hacemos es que cuando nosotros tenemos una sesión, incluyendo el calibrado, PHD2 guarda un fichero. Ese fichero texto lo podemos editar con un bloc de notas o podemos abrirlo con este software y lo va a interpretar. Lo interesante de esto es que nos permite ver el calibrado en una escala pues tal que así. Tal que así. Efectivamente. ¿Esto qué es? Pues estos son dos calibrados. Fíjate, a la izquierda es un calibrado en el que no se ha ajustado el ángulo de la cámara con respecto al eje como estuvimos viendo previamente. ¿Realmente eso es importante para la calibración? No, para la calibración no, pero para la interpretación de la calibración sí. Yo a la izquierda no puedo saber si tengo un error de ortogonalidad o no, pero a la derecha lo tengo clarísimo. O sea, el error de ortogonalidad de la derecha debe ser 0,5. Claro. Pero ¿cuál es el error de ortogonalidad a la izquierda? No tengo ni idea. En la gráfica no aparece, pero si hay un texto. Cuando tú señalas el evento de calibración, hay un texto que sí que te da esos datos. Sí. Vale. Pero a simple vista ya no necesitas más. A simple vista no necesitas más y es más que suficiente. Vaya, a ver, yo estas dos las doy por buenas, pero desde luego me quedo con la de la derecha. Sí, claro, en ese sentido sí. Luego fíjate, que es algo que me pasa a menudo y esto es un tema de SYNC seguro. Fíjate que en DEC las tomas no están justo encima de la línea.
Vale, Se me desplazan un poquito. sí. No me preocupa porque es muy poco, pero si se crea una curva muy pronunciada, esa calibración no la des por buena. Vale, claro, eso sí que sería importante. Hay que cabalgar sobre el eje. Sí. Todos estos círculos que se ven con el centro vacío, los azules son los del eje de ascensión recta, los rojos los del eje de declinación. Lo ideal es que cada uno de esos círculos esté justo en el centro del eje. Claro, es que esa recta debe ser, digamos, es una recta que se calcula con esos puntos, ¿no? Entonces, digamos Claro. que es el ángulo, claro. Entonces, digamos que si los puntos se te van hacia un lado, lo que hace es que la ortogonalidad, digamos que se te va a mover hacia ese lado, ¿no? O sea, Lo que yo entiendo es, las dos líneas son el eje de ortogonalidad. Y vale. luego, cada uno de los círculos son cada una de las tomas que ha hecho de la estrella. La estrella debería estar en el centro del eje, porque efectivamente PHD2... Si han seguido el camino eje. correcto, si ha Claro. seguido el camino correcto, sí, claro. Pero si las tienes muy desplazadas, puede ser por sin, puede ser por backlash, puede ser Claro, muchos totalmente. motivos. Si te crea una curva es que la estrella no está sobre el eje y por tanto no den la calibración por buena. Exactamente. Y si además muchos puntos aparecen en el mismo sitio, Sí. es que O no... muy separados. Muy separados, sí, los pulsos no han movido suficiente o se ha pasado moviendo la calibración, o sea, la montura, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, por ejemplo, para mí la calibración de la derecha es mucho mejor que la de la izquierda. Fíjate, por ejemplo, en la derecha los pulsos de AR están prácticamente todos sobre la línea, en la de la izquierda no. Y en DEC también están mejor centrados los de la derecha que los de la izquierda. Uh-huh. Y luego aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Vemos perfectamente a simple vista que la ortogonalidad de la derecha es peor que la de la izquierda. Está claro, sí, 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 sí. Está clarísimo, ¿no? Sin embargo, curiosamente, los puntos de declinación de la derecha están mejor que los de la izquierda. Para marearte más. Sí. Sí. Y luego hay un tema importante que aquí hay mucha gente que no lo tiene claro. PHD2 necesita mover la estrella alejándola y luego devolviéndola a su punto de origen. Los únicos puntos que toma como referencia son los de ida, los de vuelta no. Aquí a la derecha podemos ver que los puntos de vuelta, que están muy poquito marcados y están muy atenuados, pero si nos fijamos se ve, están desplazados de la línea. Eso no importa. PHD2 no tiene en cuenta esos puntos. Por eso los pone tenues también, fíjate. Claro, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Eso está clarísimo. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado con el tema de la calibración. Que no es poco. Muy bien, pues nada. No sé, pues entonces, ¿estás contento entonces con la montura? Sí, bueno, ahora no he tenido mucho tiempo de probarla realmente porque sabes que esto es otro vídeo que tenemos pendiente. Tal como me llegó, lo primero que hice fue empezar a mirar el tema del back focus y entonces no me he preocupado del guiado realmente, ni de calibrar ni nada. Espero que todo el equipo me llegue, pues seguramente para mediados finales de la semana que viene. Y entonces ya ahí sí que me podré poner realmente a hacer fotos de verdad y en serio. Pero, hombre, la montura no tiene nada que ver. De hecho, y es otro vídeo que tenemos pendiente, de cómo analizar los logs de guiado, que es súper interesante. Súper interesante, porque no solo te va a permitir valorar cómo son tus estrellas esta noche, sino que además poder descubrir si tienes algún fallo mecánico o algún problema en la configuración de PHD2, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que es muy importante
el revisarlo cada noche. O sea, yo creo que, vamos, estoy deseando que hagamos ese vídeo y que analicemos logs y que incluso invitar a la gente que nos envíe logs y que los analicemos, ¿no? Me parece muy, muy, muy importante ese punto. Vamos, yo estoy enganchado. Yo os digo que cada noche yo reviso mis logs, miro mis gráficas. A veces me llevo sorpresas. Hay problemas que un día desaparecen y otro día vuelven. Vuelven a estar. Problemas que durante una parte de la noche no aparecen y luego sí y luego no. Sí, y son problemas que no tienen que ver ni con el cielo, ni con No. mi configuración. No, problemas que sabemos a ciencia cierta que son mecánicos. Y fíjate que incluso que cada montura tiene como su personalidad. Yo estoy pensando en eso, ¿no? Es decir, y tenemos que aprenderla, ¿no? Pero bueno, también sin obsesionarnos, mirando los lights, muy importante, y estar contentos con nuestras fotos y no con las gráficas, que las gráficas no te dan las fotos, pero bueno. Pues nada, Teo, un gusto charlar contigo y me ha encantado el vídeo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Nada, esto es el primero de muchos que van a venir aquí en Astrocitas. Y nada, el primero sobrecalibrado, pero que no os perdáis el canal, que vamos a estar Raúl y yo hablando de un montón de cosas de este tipo. Y más gente. Vamos a ver Sí, a quién liamos, Teo. Vamos a ver a quién liamos aquí que nos cuente. Pronto. De hecho, vamos a decirlo. Uno de los próximos vídeos que vamos a tener es sobre procesado con paletas de color, pero desde imagen de cámara a color, no imagen de cámara en mono. O sea, estoy deseándolo. Además, un maestro. Sí, lo hace genial. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos. Muy bien. Pues nada, un abrazo. Hablamos. Un abrazo, Raúl. Chao.